Héctor Macho Camacho recibió un balazo en la cara fuera de un bar en Bayamón y 4 días después estaba muerto. La policía dijo que el amigo a su lado era el verdadero objetivo. Pero la cocaína en ese auto y los 5 hombres que luego quedaron libres esconden lo que realmente le pasó. La emboscada fuera de Azuquita. Déjame llevarte a la noche del 20 de noviembre de 2012. Es alrededor de las 7:00 de la noche en Bayamón, Puerto Rico. Héctor Camacho tiene 50 años y está sentado en el asiento del pasajero de un Ford Mustang estacionado fuera de un bar llamado Azúcar en la carretera 167 de Puerto Rico. No está entrenando para una pelea. No está caminando hacia un ring. Solo está sentado en un auto estacionado en una carretera pública en una noche que parece como cualquier otra noche. Hiciste clic en esto para descubrir qué le pasó realmente. Así que permíteme ser claro sobre dónde comienza. Comienza aquí en este auto, en esta carretera, con otro hombre sentado justo a su lado. Ese otro hombre es la clave de toda la noche. El conductor es Adrián Moica Moreno, un amigo de la infancia de Camacho, que tenía alrededor de 49 años. Los dos se conocían desde hace décadas. Así que esto no es un extraño dándole un paseo a una celebridad. Este es un viejo amigo al volante con el boxeador en el asiento junto a él. 2 hombres con un pasado compartido estacionados juntos fuera de un bar. Ahora mismo se ven como nada más que eso. 2 amigos en un Mustang por la noche, pero un vehículo está a punto de bajar por la carretera 167 y las personas dentro no se detienen a hablar. Aquí está el segundo en que la noche se abre. Tiradores dentro de un SUV que pasa abren fuego sobre el Mustang estacionado. Este es un tiroteo desde un vehículo en movimiento a uno estacionado, rápido y de cerca. No hay disparo de advertencia y no hay tiempo para reaccionar. El auto está parado. Los hombres dentro no tienen a dónde ir. El fuego viene directamente de la calle hacia los asientos delanteros.
Dos hombres están sentados en ese vehículo cuando comienza el tiroteo. Solo uno de ellos saldrá vivo de la escena, y no será el hombre cuyo nombre conoces. El conductor es golpeado más duramente. Adrián Moica Moreno muere instantáneamente. El amigo de la infancia al volante muere justo allí en el asiento delantero, antes de que pueda llegar la ayuda. Espera un segundo. El famoso pasajero vivió durante días. El amigo que conducía el auto murió en el acto. Quienquiera que disparara en ese Mustang golpeó al conductor más duramente que a la leyenda. Ese único hecho moldeó todo lo que la policía hizo después. Entonces, ¿qué pasó con Camacho? Sentado solo a unas pocas pulgadas en el asiento del pasajero. La respuesta no es un fallo limpio, ni una muerte limpia. Camacho fue golpeado una vez. Una sola bala lo golpeó en la cara cerca de la mandíbula. Un disparo en un auto que se estaba llenando de fuego encontró al hombre más famoso en él. Un solo balazo no suena como el final para un hombre que peleó profesionalmente durante 3 décadas. Había recibido miles de puñetazos fuertes y salió bajo su propio poder cada vez. Pero un puñetazo y una bala no son lo mismo. Y el camino que esa bala atravesó su cuerpo es la razón por la que esta historia existe en absoluto. Permíteme guiarte a través de ese camino porque la ruta lo es todo. Comienza en la entrada. La bala primero perforó el lado izquierdo de su mandíbula inferior. El hueso que los doctores llaman mandíbula. Esa es una herida grave, pero por sí sola no es una sentencia de muerte. Los boxeadores se rompen la mandíbula y se recuperan. Las personas reciben daño en la cara y viven décadas después. Si la bala se hubiera enterrado en la mandíbula y no hubiera ido más lejos, esto podría ser una historia sobre una cirugía larga y una recuperación lenta. Eso no es lo que pasó. La bala no se detuvo en la mandíbula. Continuó viajando a través de su cuerpo. Y lo siguiente que alcanzó fue mucho más peligroso que el hueso en la cara. La bala se hundió más profundamente en su cuello. Fracturó sus vértebras cervicales quinta y sexta.
2 de los pequeños huesos en la columna vertebral superior que protegen la médula espinal. Esas vértebras se encuentran en lo alto del cuello, cerca de los controles de la respiración y el movimiento. Rómpelas y pones en riesgo todo el cuerpo debajo. Una fractura de cuello en ese lugar es el tipo de lesión que termina carreras y vidas. Ahora los doctores tenían 2 problemas acumulándose: una mandíbula destrozada y un cuello roto por un solo disparo. Y la bala aún tenía más daño que hacer antes de que llegara a detenerse. Este es el detalle que tranquilamente decidió su destino. La misma bala causó una lesión en su arteria carótida, lo que restringió el flujo de sangre a su cerebro. La carótida es la carretera principal que lleva sangre al cerebro. Dañala, reduce ese flujo y el cerebro comienza a morir de hambre casi instantáneamente. Un cerebro sin suficiente sangre no espera educadamente. Una mandíbula puede ser reconstruida. Un cuello roto a veces puede estabilizarse, pero un cerebro que pierde su suministro de sangre se está quedando sin tiempo desde el primer segundo. ¿Recuerdas la carótida? Vuelve a acechar esta historia completa. Luego la bala finalmente se quedó sin fuerza. Después de la mandíbula, el cuello y la arteria, se detuvo y se alojó en su hombro derecho. Traza la ruta completa una vez más. Una bala. 4 sitios separados de daño: la mandíbula, la columna cervical, la arteria carótida y el hombro. Todo de una sola bala disparada desde una calle oscura. Ese es el cuadro médico en los primeros minutos después del tiroteo. Es sombrío y es claro. Pero había una cosa más dentro de ese Mustang que la policía no podía pasar por alto. Cuando los agentes llegaron al auto, no solo encontraron a 2 hombres disparados, encontraron drogas. Los reportes describieron 9 y, según algunos relatos, 10 pequeñas bolsas de cocaína dentro del vehículo. Esta no era una sola bolsa extraviada o un ligero rastro en un asiento. Esta era una cantidad.
múltiples paquetes de cocaína sentados en un vehículo con 2 hombres heridos y el olor del fuego de armas aún en el aire. Entonces, ¿de quién era la cocaína? Esa única pregunta ensombrecería este caso durante los próximos 10 años y moldaría cómo el público vio al hombre en el asiento del pasajero. ¿Dónde estaban sentadas esas bolsas también te dice algo? Los reportes varían sobre la distribución exacta, pero varias de las bolsas fueron descritas como estando en el bolsillo de Moreno con al menos una de ellas abierta. Una bolsa abierta en el propio bolsillo del conductor se ve muy diferente de las drogas escondidas en un maletero. Sugiere que la cocaína estaba en uso próximo y vinculada al hombre al volante esa noche. También inclinó la investigación inicial hacia el conductor, no el boxeador, como el centro de lo que realmente fue. Mantén ese detalle cerca porque señaló a la policía en una dirección que duraría años. Mientras los paramédicos luchaban por estabilizar a ambos hombres, la policía fue tras las personas que dispararon. Los agentes persiguieron al SUV que había abierto fuego sobre el auto estacionado. Un tiroteo desde un vehículo en movimiento deja algo detrás que un asesinato planeado en una sala cerrada no. Deja un vehículo en la carretera a seguir. Por una breve ventana, parecía que el tirador podría ser atrapado esa misma noche. Entonces, ¿terminó la persecución con esposas? En absoluto. Con lo que terminó la persecución fue con un auto y un vacío donde deberían estar los tiradores. El vehículo apareció, las personas no. El SUV de fuga fue recuperado más tarde en jardines de Dicatano, abandonado lejos de la escena. Un vehículo recuperado sin sospechosos adentro es el comienzo de un rastro frío, no el final de una caza. El metal estaba justo allí para la policía. Las manos que apretaron los gatillos ya se habían ido. Esa brecha entre un auto que puedes tocar y tiradores que no puedes encontrar es exactamente dónde estaría este caso durante la mayor parte de una década. Se abrió la primera noche y se quedó abierto. La confusión no se detuvo en un SUV vacío. En las primeras horas caóticas,
se difundieron reportes tempranos de un arresto, aunque no se materializó ningún arresto real en ese momento. Así que se le dijo una cosa al público mientras la realidad era otra. Alguien ha sido capturado. Luego no. Nadie ha sido capturado. La historia cambió de forma antes de que la noche terminara. Esa discrepancia estableció el tono para todo lo que siguió. Desde las primeras horas, la pregunta de quién hizo esto vino envuelta en ruido en lugar de respuestas. Nunca se aclaró completamente. Ahora vuelve a Camacho, vivo pero apenas sosteniéndose. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Pablo, en Bayamón en condición crítica, con ese daño de bala acelerado a través de su cuerpo. Condición crítica con un cuello fracturado y un cerebro que pierde su suministro de sangre. Está cerca de la peor noticia que un doctor puede dar. El equipo médico entendió las matemáticas. El momento en que vieron las heridas. El peleador que había derrotado a campeones famosos bajo luces brillantes, ahora estaba en la pelea más dura de su vida. Y por primera vez, no podía lanzar un solo puñetazo para salvarse a sí mismo. Hay una cita que te dice exactamente qué tipo de mundo era este. El hijo de Camacho, Héctor Camacho Jr., conocido como Machito, resumió más tarde esas calles con palabras planas y duras. Muerte, cárcel, drogas, asesinatos. Eso es lo que son las calles ahora. Eso vino de su propio hijo, no de un reportero, no de un extraño, sino de la familia describiendo el lugar de donde vino su padre, y seguía regresando contra los consejos. Un campeón mundial de 3 divisiones terminó su vida disparado en ese mundo exacto. ¿Cómo un hombre con 3 títulos mundiales termina sangrando en un auto estacionado bajo la amenaza de armas? Mantén esa pregunta apretada. Es el motor real de esta historia. Mira la distancia entre su pasado y esta cama de hospital. El hombre en esa camilla fue un campeón mundial anterior en 3 categorías de peso separadas. Uno de los boxeadores más condecorados que su isla jamás produjo.
había estado bajo luces de arena frente a multitudes rugientes con cinturones de campeonato alrededor de su cintura. Durante años, fue uno de los puertorriqueños más reconocidos vivos en la isla y en Nueva York. En esa noche, nada de eso lo protegió. En esa sala de emergencias, era una víctima de tiroteo con una bala en su hombro y un gráfico lleno de malos números. Como cualquier otra persona que entra disparada, la policía ahora tenía que decidir qué tipo de crimen estaban viendo. Desde el principio, los investigadores se inclinaron hacia la teoría de que Moreno, el conductor, era el objetivo previsto de un ataque relacionado con drogas. Si esa teoría era correcta, entonces Camacho nunca fue el punto del tiroteo en absoluto. Fue el hombre que resultó estar sentado en el asiento equivocado al lado del amigo equivocado en el momento equivocado. Pero no todos aceptaban que solo fuera un espectador. La cocaína en el auto, la compañía que estaba llevando y el lugar que eligió estar, todos plantearon una pregunta más difícil y más fea sobre su propio papel. Esa pregunta más difícil es fácil de hacer y muy difícil de responder. ¿Qué estaba haciendo una leyenda del boxeo de 50 años en ese auto estacionado fuera de ese bar particular en esa noche específica? ¿No estaba allí por algún accidente aleatorio de geografía? Estaba allí con un amigo de la infancia en un escenario que la policía ya había vinculado a drogas y a cualquier disputa que atrajera al tirador. No te voy a dar la respuesta aún. Para entender ese auto, primero necesitas toda su vida, el ascenso y la larga caída. Llegaremos todo el camino antes de que esto termine. Así que mantén la imagen en tu mente. Un Mustang estacionado en la carretera 167. Un hombre ya muerto en el asiento del conductor. Una leyenda en una cama de hospital, luchando por cada respiración. El tiroteo en sí duró solo segundos. El morir se extendería durante 4 días largos. Y la búsqueda de quien quiera que apretara el gatillo se arrastraría durante 10 años y aún no llegaría a nada.
Esa lucha de 4 días para mantenerlo vivo es a donde vamos a continuación. Porque lo que sucedió dentro de las paredes del Hospital San Pablo fue su propia pesadilla lenta. Y su familia fue obligada a hacer una elección que ninguna familia quiere. 4 días en el Hospital San Pablo. Dentro del Hospital San Pablo, el personal se movía rápidamente alrededor del cuerpo roto de un campeón. Tenían a un hombre con una mandíbula destrozada, un cuello fracturado y un cerebro que estaba siendo cortado lentamente de su propio suministro de sangre. Cada minuto contaba y cada minuto se veía peor que el anterior. Los doctores hicieron lo que pudieron para mantenerlo unido. Estabilizaron lo que podían alcanzar y observaron el resto con miedo creciente. Un cuerpo puede ser parcheado. Un cerebro que se muere de hambre es un enemigo diferente. Uno que no puedes coser cerrado. Ya conoces la herida que importaba más. Ahora ves lo que esa herida hizo una vez que la adrenalina del tiroteo desapareció y comenzaron las largas horas. La bala dejó de moverse. El daño no. El problema estaba río arriba en esa arteria carótida níquel. Con el flujo de sangre a su cerebro ahogado, su órgano más importante estaba siendo tranquilamente sofocado durante toda la noche. El peleador no podía sentirlo. Su cerebro podía. Hay una crueldad paciente en ese tipo de lesión. El corazón sigue latiendo. Las máquinas mantienen su ritmo y todo ese tiempo detrás de los reouts tranquilos. El cerebro se desliza más lejos en la celda oscura por celda. Así que la primera noche se convirtió en un juego de espera con probabilidades terribles. ¿Sobreviviría su cerebro el apriete en su suministro de sangre? Por la mañana, el hospital tenía una respuesta brutal y llegó con su corazón. En algún momento durante la noche, su cuerpo cruzó una línea. Camacho sufrió un paro cardíaco. Su corazón se detuvo dentro de un pecho que había sobrevivido 3 décadas de castigo en el ring. El equipo lo trajo de vuelta. Eso es lo que están entrenados para hacer, y lo hicieron. Pero cada paro cardíaco tiene un precio y un cerebro
ya hambriento de sangre, paga el precio más alto de todos cuando el corazón deja de latir. Así que estaba vivo de nuevo. Técnicamente, los monitores encontraron un ritmo. Sin embargo, el hombre dentro del cuerpo ya era más difícil de encontrar. Lo siguiente que los doctores revisaron fue lo que más les asustaba medir. Miraron su cerebro y lo que vieron robó lo último de la esperanza en la sala. Los doctores reportaron mínima actividad cerebral después del paro. Una señal débil y plana donde una personalidad rugiente solía vivir. Mínimo es una palabra tranquila para una catástrofe ruidosa. Significa que las luces casi se apagan. Significa que la parte de él que insultaba, que danzaba en arenas con lentejuelas, que amaba a una multitud, casi se había ido. El cuerpo en la cama aún se veía como Héctor Camacho. Los readouts dijeron algo más frío y los hombres en batas blancas ahora tenían que poner esa verdad fría en palabras para una familia que aún esperaba un milagro. Los doctores no se escondieron detrás de un lenguaje vago. Los médicos del hospital, incluidos el doctor Rafael Rodríguez Marcato y el doctor Ernesto Torres, hablaron sobre su condición y la gravedad del daño cerebral que estaban viendo. Esto no era rumor del estacionamiento. Estas eran las personas de pie sobre él, leyendo sus escaneos, observando sus signos vitales. Cuando los doctores que te tratan comienzan a nombrar el cerebro como el problema, la conversación ya se ha dirigido hacia el final. Sus palabras hicieron algo doloroso. Tomaron la esperanza salvaje de supervivencia y le dieron bordes. La familia ya no estaba esperando a ver si despertaría. Se les estaba diciendo que se prepararan para lo que vino después. Luego vino la frase que nadie quería. Los doctores lo describieron como muerto cerebral sin el tallo cerebral funcionando. En términos médicos, ese es el punto donde la persona se fue incluso mientras las máquinas zumban. La muerte del tallo cerebral no es un coma del que te subes. No es un sueño profundo con un final feliz.
Es el cuerpo funcionando con poder prestado mantenido en movimiento por tubos y bombas con la persona detrás de los ojos ya se fue. Así que la pregunta cambió completamente. Ya no era si Héctor viviría. Era cuánto tiempo una familia podría soportar mantener un cuerpo respirando una vez que entendieron que el hombre ya estaba perdido. Esa opción venía rápido. Durante una ventana corta y cruel, hubo otra versión del futuro. Al principio, había cierto optimismo de que podría sobrevivir, aunque probablemente paralizado por la herida del cuello que fracturó su columna vertebral. Piensa en lo que incluso esa esperanza ofrecía. Un campeón que se movía como agua en el ring. Posiblemente vivo pero encerrado dentro de un cuerpo quieto. Era una esperanza sombría. Pero para una familia mirando la alternativa, era algo a lo que aferrarse. Esa frágil imagen no duró. El paro cardíaco y el daño cerebral la borraron. El futuro de parálisis, tan oscuro como era, fue reemplazado por uno más oscuro. No habría versión de Héctor despertando en absoluto. Así que el optimismo murió antes que él. La charla de supervivencia, incluso supervivencia en una silla de ruedas, se desvaneció contra los escaneos y el silencio en sus monitores. El cuerpo estaba presente. El futuro para él estaba vacío. Ese es el momento en que una sala de hospital cambia de un lugar de lucha a un lugar de decisión. Los doctores habían hecho su parte. Las máquinas estaban haciendo la suya. Ahora el peso más pesado en el edificio se cambió a las personas que lo amaban porque alguien tenía que elegir. Alguien tenía que mirar a un campeón muerto cerebral, mantenido vivo por tubos y decidir cuándo soltarlo. Y las personas calificadas para tomar esa decisión aún estaban corriendo para llegar a su cama. Sus hijos venían. Los hijos de Camacho viajaron desde los Estados Unidos continentales para estar al lado de la cama, incluido su homónimo, el boxeador Héctor Camacho Jr. Imagina ese viaje. Un vuelo reservado en pánico.
Un hijo volando hacia un padre que ya sabe que tal vez no pueda volver a hablar. Cada milla en el aire gastada preguntándose si el hombre seguirá respirando al aterrizar. Llegaron a un cuerpo mantenido caliente por máquinas y un conjunto de hechos que ningún hijo quiere. Su padre, el macho fuerte y famoso, yacía silencioso bajo las luces, y la familia ahora tenía que hablar sobre el tema. Ni siquiera uno. Ese tema era soporte vital. Dentro de la familia hubo debate sobre si mantenerlo en las máquinas o dejarlo ir, y se desarrolló bajo los ojos de un público observador. Estos son los argumentos que suceden en pasillos y salas de espera, en voces bajas entre personas que aman al mismo hombre y están en desacuerdo sobre cómo honrarlo. Aguanta un poco más. Déjalo descansar. Cada lado adolorido, ninguno equivocado. Y esta no era una familia privada en un pueblo tranquilo. Esta era la familia de un ícono nacional con reporteros afuera y una isla conteniendo la respiración. La decisión más personal imaginable se estaba desarrollando con toda Puerto Rico inclinándose. En el centro estaba una mujer, la madre de Camacho, María Matías. Tenía la autoridad sobre la decisión final sobre el soporte vital de su hijo, el poder más cruel que una madre puede ser entregado. Lo había llevado al mundo en 1962. Ahora se le pedía que decidiera cuándo las máquinas dejarían de llevarlo fuera. No hay preparación para eso. Ningún manual, ningún tiempo correcto para pensar. No estaba eligiendo si su hijo moriría. La bala ya había tomado esa decisión de todos. Solo estaba eligiendo cuándo el pretender terminaría y tendría que vivir con el tiempo de eso por el resto de su vida. Fuera del hospital, la isla hizo visible su dolor. Multitudes y fanáticos se reunieron en vigilias cerca del hospital, esperando noticias de un hombre. Muchos de ellos habían animado desde que eran niños. Vinieron porque Camacho nunca fue solo un boxeador para Puerto Rico. Era el niño de los proyectos que lo logró, el portador de la bandera.
el showman que puso su isla en el escenario mundial. Ahora estaban fuera esperando un latido del corazón. Cada actualización que llegó a esa multitud aterrizó como un puñetazo. La vigilia fue un funeral público lento que comenzó antes de la muerte. Una nación de luto por un hombre cuyo corazón durante algunas horas más aún estaba siendo obligado a latir. Luego María hizo su elección. Autorizó la extirpación de su hijo del soporte vital, dando a los doctores permiso para detener las máquinas que estaban manteniendo un cuerpo muerto cerebral en lugar. Fue un acto de amor disfrazado como lo más duro que un padre puede hacer. No estaba rindiéndose con él. Estaba aceptando lo que los escaneos ya habían probado y se negaba a mantener su caparazón atado a un futuro que no existía. La decisión hecha. La sala cambió una última vez. La lucha había terminado. La decisión había terminado. Ahora solo había el tramo final tranquilo. Los momentos entre la firma de una madre y el último aliento de un campeón. El 24 de noviembre de 2012, Héctor Camacho fue retirado del soporte vital. Las máquinas que habían llevado su cuerpo a través de 4 días se silenciaron y la sala esperó lo que vino después. 4 días. Eso es cuánto tiempo tomó una sola bala disparada en un auto estacionado en una noche de martes para terminar lo que comenzó. No segundos como el tiroteo. 4 días completos de monitores, decisiones y miedo. Y cuando el soporte fue retirado, su cuerpo hizo exactamente lo que los doctores esperaban de un hombre cuyo cerebro ya se había ido. Falló. El final no vino suavemente, ni vino lentamente. Su corazón se detuvo por última vez. Camacho sufrió un segundo paro cardíaco y murió a la edad de 50 años con su familia cerca y una isla ya en duelo. El mismo corazón que lo había impulsado a través de peleas contra leyendas que había seguido latiendo después de un primer paro días antes simplemente se detuvo. Esta vez no había equipo corriendo para traerlo de vuelta. Esta vez lo dejaron ir.
El showman que había llenado arenas de ruido murió en el silencio de una sala de hospital, sin tocado, sin bata, sin multitud gritando su nombre, solo una cama, una familia y el silencio después de una máquina larga finalmente se apaga. La causa nunca fue un misterio, incluso si los asesinos lo fueron. Su muerte fue oficialmente vinculada a complicaciones de la herida de bala. La misma bala única que perforó su mandíbula y ahogó el suministro de sangre del cerebro. Así que la bala hizo su trabajo 2 veces. Una vez en segundos en la carretera 167 y nuevamente en 4 días dentro del hospital. El tiroteo desde un vehículo en movimiento no lo mató en la escena. Lo mató lentamente a través del daño que puso en movimiento. Esa certeza médica contrastaba fuertemente con todo lo demás. El cómo de su muerte fue cristal claro. El quién y el por qué detrás de eso permanecería nublado durante los próximos 10 años. Y esa niebla es a donde nos dirigimos. Hubo una pérdida más estratificada en el final. Sus órganos no pudieron ser donados debido al tiempo y la condición de su cuerpo después de días de sistemas fallidos y paros repetidos. Para un hombre que se había dado tanto a las multitudes, incluso esa forma final de dar fue cerrada. Los días en soporte vital, la tensión en su cuerpo dejó nada que los doctores pudieran pasar con seguridad para salvar otra vida. Así que Héctor Camacho se fue de la manera que la bala decidió que se fuera. Entero de nombre, roto de cuerpo, sin ninguna parte de él capaz de continuar en alguien más. Y ahora su familia tuvo que pasar de la cabecera al entierro. Su cuerpo fue traído a casa para ser llorado abiertamente. Camacho yacía en Capilla Ardiente en Santurce, donde un gran número de personas vinieron a estar cerca del campeón. Una última vez. Era Puerto Rico diciendo adiós a uno de los suyos en voz alta. No un servicio privado a puerta cerrada, sino una despedida pública para un hombre público. El tipo de multitud generalmente reservado para héroes y presidentes.
Desfilaron pasado el boxeador que había ondeado su bandera frente al mundo. Y la mañana no se quedó en la isla. Lo siguió a través del agua hacia las calles de Nueva York, que también lo habían reclamado como hijo. Luego vino la procesión. Una marcha fúnebre se movió a través del East Harlem, con su ataúd envuelto en la bandera de Puerto Rico, pasando a través del barrio que había moldeado al joven Héctor. Algunos relatos describen elementos tirados por caballos liderando el camino. Una despedida lenta y grandiosa a través de las calles de Spanish Harlem. El niño que una vez corrió salvajemente en esos bloques fue llevado de vuelta a través de ellos, como un campeón caído bajo los colores de su propia nación. Fue un regreso a casa y un funeral al mismo tiempo. La bandera en el ataúd lo dijo todo. Había llevado esa bandera en arenas con alegría y ahora la llevaba fuera del mundo a través del lugar donde su historia comenzó. El lugar de descanso final fue establecido por su madre. Camacho fue enterrado el 1 de diciembre de 2012 en el cementerio de San Raymond en el Bronx. Siguiendo los deseos de María, los tributos del mundo del boxeo se vertieron alrededor de él. Su compatriota, el gran Félix Trinidad, lo honró con palabras que se quedaron. Trinidad dijo que Camacho levantó la bandera de Puerto Rico bien alto y lo llamó un gran ser humano y un gran campeón, separando el orgullo del peleador de sus problemas. Así que el campeón estaba en el suelo, llorado por una isla y elogiado por leyendas. Pero un ataúd no cierra un caso. Fue enterrado con una pregunta enorme aún de pie sobre la tumba. ¿Quién lo mató y por qué? La búsqueda de esa respuesta acababa de comenzar. La mañana después del tiroteo, los investigadores en Puerto Rico se despertaron a una asignación de pesadilla. Un héroe nacional estaba muriendo en una cama de hospital. El tirador se había esfumado con su SUV abandonado. Y la única evidencia sólida estaba dentro de un Mustang manchado de sangre. ¿Por dónde incluso comienzas con un caso como ese? Comenzaron con la pregunta más difícil de todas, la que cuelga sobre toda la historia.
¿Fue Héctor Camacho el objetivo, el daño colateral o de alguna manera parte de la cosa que lo mató? Todo dependía de la respuesta. Cada versión de esa respuesta pintó una imagen diferente de quién realmente fue al final. Así que antes de que lleguemos a los arrestos que vinieron años después, debes sentarte en los años de silencio primero, porque el silencio es su propia pista. La policía tenía una teoría de liderazgo y no puso a Camacho en el centro. Los investigadores se inclinaron hacia Moreno, el conductor, como el objetivo previsto de un ataque relacionado con drogas esa noche. Esa teoría descansaba en lo que encontraron en el auto. La cocaína fue estrechamente vinculada